Hola gente, pura vida. En este video vamos a explicarles cómo pueden generar la estructura de la base de datos a partir del diagrama entidad-relación y luego tomaremos esa estructura y crearemos la base de datos utilizando la herramienta MySQL Garbage. Si ustedes no saben cómo se crea un diagrama de base de datos, acá les dejo un video en el que lo explicamos. Para poder crear la base de datos en el sistema de gestión de base de datos que vayamos a utilizar, ya sea Oracle, PostgreSQL, MySQL o Microsoft SQL, necesitamos definir la estructura de la base de datos relacional. Esta estructura consiste en definir el tipo de dato para cada atributo que está en las tablas o entidades que se definieron como parte del diseño de la base de datos. Este video es la segunda parte de un proceso que vimos en el video anterior donde explicamos cómo se hacía el diseño de la base de datos. Si ustedes no saben cómo se hace, pueden ir a ese video. Les estamos dejando el enlace en la descripción para que lo vean antes de este. Si recordamos el diseño que hicimos en el video anterior a partir del problema planteado es este que se presenta a continuación. Es un diagrama entidad-relación que tiene 6 tablas y recordemos que el problema se trataba sobre un sistema de base de datos para una biblioteca. Entonces acá tenemos pues las tablas de autores, editoriales, géneros, libros, usuarios y préstamos. También habíamos definido las relaciones y su cardinalidad, así como las llaves primarias y llaves secundarias. A partir de esto, ahora sí, vamos a ir tabla por tabla definiendo la estructura y luego de eso pasaremos a la herramienta y crearemos la base de datos a partir de esa estructura. Acá tenemos la estructura de la base de datos para la tabla de autores. En el atributo ID de autor, que es la llave primaria, por eso aquí está marcado como primary key, es de tipo entero y es un atributo que no acepta nulos porque no podríamos tener llaves primarias que sean nulos. En todo caso, cuando lo pasemos al sistema de gestión de bases de datos que vayamos a usar, al intentar definir una llave que sea nulo, nos va a dar un error y por tanto nos va a obligar a decir que no se aceptan nulos. Luego tenemos el nombre del autor, que es un texto de 50 caracteres y que en este caso definimos que no acepte nulos. Igual que el primer apellido, que es un texto de 50 caracteres que tampoco acepta nulos. El apellido 2, que también es un texto de 50 caracteres, vean que sí acepta nulos y esto es porque existen algunas personas, autores, que solo usan su nombre y primer apellido. Por lo tanto, no obligamos a que sea necesario que esté el segundo. Igualmente el país de origen no necesariamente lo conocemos y por eso se aceptan nulos, también es un texto de 50 caracteres y la fecha de nacimiento es de tipo fecha y también acepta nulos porque podría ser que no sepamos en qué fecha nació ese autor y por tanto habría que dejarlo que sea nulo. Luego tenemos la tabla de editoriales que tiene el campo ID de editorial, que esta es igualmente la llave primaria, es un entero. Vean que el tamaño no se define porque por defecto los enteros ya están definidos sus tamaños en los sistemas de gestión de base de datos y no acepta nulos. También decidimos que el nombre sea un texto de 50 caracteres que no acepte nulos y la ubicación de esta editorial sea también un texto de 200 caracteres y que no acepte nulos. Luego tenemos la tabla de géneros. Aquí tenemos un ID de género, que es un entero, que es llave primaria y no acepta nulos por tanto. Y el nombre del género, que es un texto de 50 caracteres, que tampoco acepta nulos porque no tendría sentido dejar solo un ID sin decir cuál es el género. Recordemos que cuando hablamos de género estamos hablando si es misterio, si es acción, si es terror o cualquier otro tipo de género. Luego tenemos la tabla de los libros. Aquí podemos ver que el ISBN es un entero y es la llave primaria que no acepta nulos, desde luego. Y también dijimos que el título, que es un texto de 50 caracteres, no permitimos que quede en blanco porque sería muy extraño que un libro esté registrado en una base de datos sin el nombre del libro. Luego la sinopsis, que es un resumen del libro, es un texto de 1000 caracteres que sí acepta nulos, porque si de repente no se ha hecho esa sinopsis o no se ha agregado a la base de datos, igualmente el libro podría prestarse y esto no lo afecta. Luego tenemos la fecha de publicación, que es de tipo fecha y que también acepta nulos, porque podría ser que no tengamos para un libro cuándo fue exactamente que se publicó. Y después las llaves foráneas, vean que dicen foreign key, ¿verdad? En estas FK. Y estas llaves foráneas son las que le permiten hacer la relación
con las otras tablas. Y aquí tenemos el ID del autor, el ID de la editorial y el ID del género, que son enteros y que son llaves foráneas y evidentemente no aceptan nulos porque son llaves foráneas. Si ustedes revisan, estas ID de autor, ID editorial y ID de género son exactamente del mismo tipo y se llaman igual que las que definimos en las tablas anteriores. Por ejemplo, veamos este ID de género que está aquí, que es un entero, que en este caso es llave primaria, pero en la tabla de libro se convierte en una llave foránea. Y esto es lo que nos va a permitir generar esa relación. Después tenemos la tabla de usuarios. Esta tabla tiene un ID de usuario que es un entero. Esta es la llave primaria y no acepta nulos, por tanto. Igualmente, el nombre y el apellido 1 son textos de 50 caracteres que no aceptan nulos, pero el apellido 2 sí, porque podría ser que un usuario no lo registre. Acá decidimos que la dirección, el teléfono y el correo sean textos, cada uno del tamaño que requiere, pero que no acepten nulos. ¿Por qué esto así? Estamos pensando que si a un usuario le prestamos un libro y luego no lo viene a devolver, podamos localizar a ese usuario. Por eso pensamos que necesitamos tener siempre registrada su dirección, su correo y su teléfono, y por eso es que no se acepta que esos campos queden nulos o en blanco. Después tenemos la tabla de préstamos. Esta tabla tiene un ID de préstamo que es el entero y esta es la llave primaria, por tanto no acepta nulos. Luego tenemos la fecha del préstamo, que es de tipo fecha, y esto tampoco acepta nulos. Y la fecha de devolución, que es la fecha en que la persona debe venir a entregar el libro que se le prestó, también es de tipo fecha y no acepta nulos. Luego tenemos el estado, que es un texto de 20 caracteres, que aquí podría ser prestado, devuelto, perdido, cualquiera de esos estados, y no acepta nulos. El ISBN, que es la llave primaria de los libros, si ustedes recuerdan, que es entera y en este caso es una llave foránea, por lo tanto no acepta nulos y es la que nos permite hacer la conexión entre los préstamos y los libros. Y el ID de usuario, que es un entero también, que en este caso se convierte en llave foránea, pero es la llave primaria de la tabla de usuarios, que tampoco acepta nulos. Una vez que tenemos esa estructura, ahora sí podemos pasar a crear la base de datos en la herramienta que vayamos a utilizar. Y en este caso, pues lo que vamos a hacer es trasladar el diseño y estructura de la base de datos a tablas en la herramienta que usemos usando el lenguaje SQL y ya lo vamos a ver a continuación. Hacemos una pausa para recordarles que están en el canal de Más Tecnología y que en esta serie de videos sobre bases de datos estamos tratando diversos temas que pueden ser de su interés, por lo que les invitamos a suscribirse a nuestro canal, activar su campanita de notificaciones y dejarnos un buen me gusta. También pueden poner sus dudas y comentarios en la parte de abajo de este video. Estamos acá ya en la herramienta MySQL Workbench, que es con la cual vamos a crear la base de datos de forma gráfica usando MySQL. Si ustedes todavía no tienen esta herramienta instalada, les estamos dejando un enlace en la parte superior derecha donde les explicamos en otro video paso a paso cómo pueden instalar y utilizar esta herramienta. Si la tienen lista, pues vamos a irnos acá al icono del medio que parece un diagrama entidad-relación y vamos a hacer clic aquí en el más a la par de la palabra modelos. Con eso se nos va a abrir una ventana en la que podremos ir agregando la base de datos de forma gráfica. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre al esquema, porque en este caso vamos a crear una base de datos para una biblioteca y ese es el nombre de esquema que queremos usar. A partir de ahora vamos a ir agregando las tablas, posteriormente las relaciones entre estas tablas, después generaremos el diagrama gráfico de la base de datos para que ustedes puedan ver cómo queda y que es semejante a lo que vimos en la parte anterior del video, y posteriormente hacia el final estaremos creando un script de la base de datos para que ustedes puedan regenerarla si les hace falta o trasladarla a otro servidor y volverla a crear ahí. Empezamos creando las tablas según el diagrama que tenemos. Son 6 tablas: la de autores, la de editoriales, la de géneros, la de libros, la de usuarios y la de préstamos. Estamos acá en la tabla autores, que es con la primera que vamos a trabajar. Aquí lo que hacemos es crear acá en agregar tabla y le ponemos el nombre de autores, que es el nombre de esta tabla. Nos pasamos acá donde dice columnas y vamos a ir agregando los diferentes campos. El primero es el ID del autor, que vean que automáticamente él nos puso que es un entero.
y vamos a decirle que es la llave primaria y por lo tanto es not nulo, es decir, no puede quedar en blanco una llave primaria. Acá tenemos otras opciones que les voy a explicar. Acá hay una que es único, y esto si queremos crear una variable o un atributo que sea único, que no se pueda repetir, pues marcamos esta. Si queremos que ese atributo sea binario, es decir, que sea un 1 o un 0, en el caso que queramos que sea un sí o un no, podríamos marcar este. El siguiente es que no quede asignado el tipo que vamos a utilizar. El que sigue lo que hace es llenar ese atributo con ceros por completo, todos los que le quepan. El que sigue es autoincremental. Esto quiere decir que ese atributo, esa variable va a ir creciendo conforme se van creando nuevas. La primera será la 1, la siguiente la 2, luego la 3, luego la 4 y ahí van a ir incrementando. Y el último que es generado, lo que va a hacer es calcular un campo a partir de otros y agregarlo dentro de esa variable. En este caso nosotros vamos a usar solamente llave primaria y no nulo. Vamos a agregar los otros campos. El que sigue es el nombre, que es un varchar de 50 caracteres según lo que habíamos definido y no permite nulos. El siguiente es el apellido 1, que también es un varchar de 50 caracteres y que no permite nulos. El que sigue es el apellido 2, que este también será un varchar de 50 caracteres, pero aquí sí vamos a permitir nulos, básicamente porque no todos los países usan dos apellidos y podrían existir autores que solo tengan uno de los apellidos y por eso lo vamos a permitir así. Luego tenemos el país de origen, que también es un varchar de 50 caracteres. Y en este caso también vamos a dejar que sea nulo o que pueda quedar nulo si no se tiene. Y finalmente la fecha de nacimiento del autor, que también la vamos a permitir que quede en nulo porque no en todos los casos se sabe en qué año nació un autor o se tiene registrado y por tanto lo vamos a dejar de esa forma. Este sí es de campo de tipo fecha porque es fecha de nacimiento y con eso habremos terminado lo que corresponde, que no se cambió, vamos a volverlo a hacer. Tipo fecha, ahora sí, y con eso ya tendríamos lista esta tabla. Ahora vamos a cerrarla y vamos a continuar según nuestras tablas que habíamos creado anteriormente en la estructura de la base de datos con editorial. Y empezamos acá agregando una tabla. Esta tabla se va a llamar editoriales. Y luego nos pasamos a las columnas. La primera columna es el ID de la editorial. Esta es igualmente entero, es una llave primaria no nulo y además queremos que sea autoincremental porque no nos importa tener un número especial o meterlo a mano, sino que cada editorial que se agregue, que automáticamente vaya incrementando el número. Además, vamos a agregar el nombre de la editorial, que es un varchar de 50 caracteres y que no puede ser nulo según lo que definimos, y una ubicación para la editorial, que también es un varchar, en este caso un poco más grande, 200 caracteres para poder incluir una dirección y que tampoco puede ser nulo. Y con eso tendríamos la tabla de editoriales. Vamos a agregar la que sigue, que es la tabla de géneros. Y en esta tabla tenemos las siguientes columnas: el ID del género, y este es un entero que es llave primaria, no puede ser nulo y además es autoincremental también, y el nombre del género, que es un varchar de 50 caracteres según lo que definimos en la estructura de la base de datos y tampoco puede ser nulo, y con esto tendríamos lista la tabla de géneros. Ahora vamos a agregar una tabla que es bastante interesante, que es la de libros. Esta tabla tiene sus propios campos como el ISBN, que es la llave primaria, el título, la sinopsis y la fecha de publicación, pero además va a traer los IDs de autor, de editorial y género de las tablas que creamos anteriormente, y estas son llaves foráneas para poder hacer las relaciones como lo habíamos definido en el diagrama entidad-relación. Vamos a crear esta tabla que se llama libros y vamos a agregar las columnas. La primera es el ISBN, aquí sí vamos a cambiar el nombre, ISBN, que sea primario y no nulo. No es autoincremental porque el ISBN es un número que se le asigna a cada libro único y por tanto habrá que agregarlo dependiendo de cada libro, entonces no puede ser autoincremental. Luego vamos a agregarle un título
que es un texto para nosotros de 50 caracteres y que no puede ser nulo porque sería raro dejar un libro con su ISBN pero sin el título. Luego vamos a agregar una sinopsis, que una sinopsis, si ustedes recuerdan, es el resumen del libro. Por tanto, para hacer un resumen, vamos a hacer acá la capacidad de 1000 caracteres y vamos a permitir que quede en nulo porque no necesariamente esa sinopsis está siempre puesta. Luego vamos a crear acá la fecha de publicación, que es de tipo fecha. Acá sí vamos a hacer el cambio tipo fecha, y esta también lo vamos a dejar nulo porque podría ser que no la tengamos. Y ahora vamos a agregar los que corresponden a los ID del autor, ¿verdad? Que este tiene que ser un entero, tal cual como lo es en la llave primaria de la tabla de autor, y no puede ser nulo, ¿verdad? Porque si no, no se podría crear la relación. Luego vamos a tener el ID del editorial, que también tiene que ser un entero, tiene que ser del mismo tipo que el que está en la tabla con la que se va a relacionar y no puede ser nulo. Y luego tenemos el ID del género también. Y este ID del género tiene que ser también un entero y no puede ser nulo de nuevo porque si no, no podríamos crear la relación. Y con eso ya tendríamos lista nuestra tabla de libros. Ahora, aquí mismo podríamos crear la relación. Nos vamos aquí donde dice Foreign Keys y vamos a crear esas relaciones. La primera que vamos a crear es la de autor y la tabla de referencias autores. Y vamos a conectar el ID del autor de un lado con el ID del autor en la otra tabla, y ahí está la primera relación. La siguiente relación se va a llamar género, y vamos a ir aquí a la tabla de géneros y vamos a tomar el ID de género de esta tabla con la columna de la otra. Y la última se va a llamar editoriales. Y aquí lo que vamos a hacer es a la referencia hacia la tabla de editoriales y vamos a tomar el ID de la editorial con el ID de la editorial de la otra tabla, y con eso ya tenemos las relaciones creadas para esta tabla de libros. Entonces podemos cerrarla y ahora vamos a continuar con la siguiente, que es la de usuarios. Le damos acá en agregar tabla, ponemos el nombre usuarios y empezamos a agregar las columnas. La primera corresponde al ID del usuario. En el caso de ID de usuario vamos a agregar solo la llave primaria y el no nulo, y el autoincremental no, porque ese ID de usuario podría ser el número de carnet, el número de cédula, el número de DNI, el número de pasaporte, el número de empleado, y por eso habría que ponerlo manualmente, entonces no lo vamos a hacer autoincremental. La siguiente que vamos a agregar es el nombre. Y este nombre pues es un varchar de 50 caracteres, tal cual como lo hicimos anteriormente. Y vamos a decirle que no puede ser nulo. Luego vamos a agregar el apellido 1, que también va a ser un varchar de 50 caracteres y tampoco será nulo. Luego vamos a agregar el apellido 2, que también será un varchar de 50 caracteres, y este sí puede ser nulo porque podría ser que alguien no tenga el segundo apellido o no esté registrado, por eso lo vamos a dejar así. Luego vamos a poner la dirección de la persona a la que se le presta el libro. Este es un texto también, un varchar de 200 caracteres para poder escribir una dirección, y aquí sí le vamos a decir que no sea nulo porque queremos que si la persona no viene a devolver el libro poderlo localizar, y si no tenemos esos datos sería imposible. También vamos a agregar el teléfono, que es otra forma de localizarlo, y tampoco es nulo. Y este teléfono será un varchar de 15 caracteres. Y finalmente vamos a agregar dijimos que no puede ser nulo. Y finalmente vamos a agregar al correo electrónico, que será un varchar de 50 caracteres también, y que tampoco puede ser nulo porque es la forma en que vamos a estar localizando a ese usuario en caso de que no nos devuelva los libros. Cerramos esta tabla y ahora vamos a continuar con la siguiente, que es la de préstamos. Vean que préstamos también tiene llaves foráneas, en este caso el ISBN para saber qué libro se prestó, y el
ID del usuario para saber a quién se le prestó. Entonces vamos a agregar los campos que pertenecen directamente a la tabla, pero también estas llaves foráneas. Y por tanto hacemos agregar tabla, creamos la tabla de préstamos. Y las columnas que corresponden a esta tabla serían el ID del préstamo, que también queremos que sea autoincremental porque cada vez que prestamos uno que le agregue un número nuevo. Vamos a poner la fecha de préstamo, ¿verdad? Y esa fecha de préstamo será tipo fecha, que está acá, ¿verdad? Y le vamos a decir que no puede ser nulo. Luego vamos a poner la fecha de devolución, que es cuando la persona debe devolver ese libro. Esto también es un campo de tipo fecha. Y que no sea nulo. Posteriormente vamos a agregar ahora sí el estado, que esto quiere decir si está prestado, si está devuelto, si está en mantenimiento, etcétera, el estado que vayamos a definir. Y también no puede ser nulo, es un varchar de 20 caracteres. Después vamos a agregar ahora sí los llaves foráneas, en este caso el ISBN, como dijimos, para poder saber cuál es el libro que está prestado. Entonces tiene que ser del mismo tipo entero y no puede ser nulo porque si no, no se podría establecer la relación. Y luego el ID del usuario, que también será un entero, igual que como lo es en la otra tabla, que no puede ser nulo para poder establecer la relación. Entonces vamos a crear acá las llaves foráneas de una vez para crear la relación. Vamos a ir a las llaves foráneas y aquí presionamos. La primera que vamos a hacer es la de los libros para poder generar y conocer cuáles son los libros que tenemos prestados. Aquí vamos a marcar el ISBN y lo hacemos con ISBN. Y la siguiente que vamos a hacer es la de usuarios, porque nos interesa saber a quiénes tenemos prestados esos libros. Entonces marcamos usuarios y aquí el ID del usuario que se mezcla con el ID de usuario de la tabla de usuarios. Entonces ahí tendríamos listas las relaciones. Y con esto ya tenemos las 6 tablas y sus relaciones completas. Ahora vamos a darle acá donde dice agregar diagrama. Entonces ahora vamos a crear el diagrama entidad relación de modo gráfico acá a partir de las tablas y las relaciones que creamos anteriormente. Vamos a aquí pararnos en tablas, desplegarlas y las vamos agregando todas acá para que ustedes vean cómo se van a ir. Vean que ahí donde ya encontró relaciones, él de inmediato las va conectando. Y acá la de usuarios, vamos a acomodar un poquito la base de datos para que nos quede mejor. Y no nos queden todos cruzados. Aquí podríamos tener los libros, aquí podríamos tener autores, libros, los géneros de esos libros, las editoriales, los préstamos de los libros y los usuarios que tienen esos préstamos. Y vean cómo acá ya tenemos la base de datos completa de forma gráfica. Ahora lo que vamos a hacer es irnos acá al modelo nuevamente donde ya tenemos diseñada la base de datos y que la hicimos gráficamente. Y vamos a ir aquí a archivo y le vamos a dar exportar y seleccionamos esta opción que es crear el script utilizando ingeniería inversa y presionamos ahí. Y ahora lo que tenemos que hacer es ponerle un nombre a este script. Yo le voy a poner de nombre biblioteca. En la ventana se nos presentan una serie de diferentes opciones que ustedes pueden ir seleccionando. La primera opción lo que nos permite es que garantiza que cualquier instancia que existe se elimine previo a que se vaya a crear de nuevo. Acá igualmente que el esquema se elimine y antes de la creación. Luego vamos a ordenar las tablas alfabéticamente. No voy a decirle que me evite crear las llaves foráneas, más bien las quiero que las agregue. Luego acá, si ustedes quieren generar nombres de objetos no calificados en sus declaraciones de SQL, en este caso yo lo voy a dejar sin marcar. Quiero que me genere los índices de forma separada. No quiero que me muestre warnings durante la creación, entonces esto lo voy a dejar sin marcar. Esto significa que no cree los usuarios
y que no cree las vistas, pero yo sí quiero que los crea, aunque en este momento no tenemos, por tanto no lo voy a marcar. Y quiero también que me genere los inserts, si es que existen. En este caso no tenemos, ¿verdad? Para agregar filas o columnas, pero no los tenemos. Tampoco quiero que me deshabilite el chequeo de llaves foráneas, quiero más bien que la revise. Y quiero que me cree los triggers después de los inserts, aunque en este caso no tenemos. Igual lo voy a marcar y le voy a presionar siguiente. Vean que en este caso lo que tengo son 6 tablas, no tengo ni vistas, ni rutinas, ni triggers, ni nada más, y por eso voy a darle en continuar. Y como pueden ver ustedes, acá se creó el script completo de la base de datos con sus índices, con sus llaves foráneas, etcétera. Y ustedes pueden ya sea salvar este archivo con otro nombre, ya lo salvamos antes con el nombre de biblioteca, o copiarlo y pegarlo en otro lado. Si le dan finalizar, este quedará en la carpeta en la que ustedes se lo hayan indicado. Hasta acá este video. Les recordamos que en nuestro canal hay mucho más videos relacionados con la temática de bases de datos, por lo que le invitamos a suscribirse a nuestro canal, activar su campanita de notificaciones y dejarnos un buen me gusta. Nos vemos en el próximo video.